Hola, ¿cómo estáis? Mirad, hoy os voy a repasar un poco lo que llevamos dado del libro, porque ahora vamos a utilizar más el libro a partir de ahora. Y el tema 1 lo hemos dado, y en el tema 2 hay cosas que hemos dado y cosas que no hemos dado. Entonces el tema 2 se llama la materia y sus propiedades, y si vais viendo el tema 2, pues veis aquí que empezamos a ver cosas. Esto es prácticamente de teoría, lo que viene al principio, la página 34, 35, 36 y 37. Son cosas que ya sabemos de hace ya tiempo. En la página 38 viene la notación científica. Esto de aquí. ¿De acuerdo? Estos ejercicios creo que os lo puse. Y los corregiremos la próxima semana. Es una cosa sencilla. Os puse un vídeo donde una chica explicaba lo que era la notación científica. Parece ser que lo entendisteis muy bien. Es una cosa sencilla, me habéis dicho. Pero de todas maneras la próxima semana lo veremos en clase. Porque queda por verlo. Es fácil. Esto de aquí, fijaros, es lo que viene después de la notación científica, que es una de las cosas que nos quedan por ver del tema 2 y que aparecerá ya y ya entrará dentro del otro examen, ¿vale? De otro examen, que sería el examen número 2. ¿Vale? Después tenemos aquí lo que son los órdenes de magnitud. Los órdenes de magnitud simplemente es en qué se mide cada cosa. La unidad más correcta para medir algo. Por ejemplo, si queremos medir la distancia que hay del Chat Santa Pola, utilizamos una unidad de longitud, pero de todas las unidades de longitud que tenemos utilizamos la más correcta. La más correcta es, digamos, la que nos dé un número entero, sencillo, no muy grande ni muy pequeño. Entonces utilizaríamos los kilómetros. Podría decir, bueno, pues la distancia del Chat Santa Pola son 11 kilómetros. ¿Que puedo utilizar los metros? Sí, pero claro, los metros, si lo paso a metros, serían 11.000 metros. ¿Que puedo utilizar los centímetros? Pues también, pero sería un número más grande. Entonces es siempre cuestión de utilizar la unidad más acorde con esa cantidad que estoy midiendo. Simplemente eso es el orden de magnitud. Aquí viene una cosa que ya os expliqué, lo que eran las propiedades cuantitativas y cualitativas. Las propiedades cualitativas es cuando se da algo, digamos, de forma no precisa, como poco, mucho, y cuantitativa es cuando tú ya das algo de forma exacta, con una cantidad numérica. Tenéis aquí lo que es la medida, que ya lo vimos, las magnitudes fundamentales y derivadas, que ya han salido, como sabéis, en el control. Tenéis aquí las 7 magnitudes. En la página 42 tenéis las 7... Bueno, tenéis en la página 42 tenéis una mezcla de magnitudes fundamentales y derivadas. ¿Vale? Veis que estas, por ejemplo, longitud, masa y tiempo son fundamentales. La densidad es derivada, que es de lo que me voy a ocupar en este vídeo. El peso también es derivada, la velocidad, el volumen. Todos habéis dado la densidad, el volumen y la superficie en fórmula. Otros cursos, pues me ha dado tiempo de dar la velocidad y la aceleración, aunque todos veréis al final lo mismo. Estamos aquí con las fundamentales, las derivadas, esto está dado. Vale, nos vamos aquí a lo que son las magnitudes fundamentales. Este cuadro os puse en algunas clases que teníais que copiármelo en la libreta. Sencillo, esto ha ido muy bien en el control, sabéis lo que son las magnitudes fundamentales. Aquí están algunas derivadas, aquí están los múltiplos y los submúltiplos, esa, peta y todo esto, que eso pues lo daremos acorde a lo que nos haga falta, ¿no? Ahí hace falta estudiárselo todo. Esto lo hemos visto, los factores de conversión de unidades, te pone lo que es un factor de conversión, estoy en la página 46. Esto lo hemos visto, también he caído en el control, hacer cambios de unidades por factores de conversión, que es bastante importante. Es una cosa que vais a tener que dar o hacer durante todos vuestros años en el instituto, sobre todo si os metéis en la rama de ciencia, ¿de acuerdo? Y después tenemos aquí lo que es la masa. Realmente la definición de masa no hay que sabérsela, ¿no? Como inercia, esto ya lo explicaré ya un poco más de forma cualitativa. Y después también os explicaré la diferencia entre masa y peso, que es algo muy sencillo, la verdad. Pero que para explicar el peso y para explicarlo bien hay que introducir primero lo que es el concepto de fuerza, porque el peso no es más que una fuerza. Después nos vamos al volumen. El volumen, ya os acordáis, todos los problemas que hemos visto nosotros de Pepe, Paco y su primo Pedrito, en fin.
pues el volumen simplemente es la capacidad, como de grande es algo, ¿no? Y se mide, pues, como sabéis, la unidad del sistema internacional son los metros cúbicos, como viene en la página 48, pero utilizamos los litros, por eso es tan importante saber la equivalencia entre metros cúbicos y litros. Un metro cúbico son 1000 litros, eso también que hay en el control. Y bueno, pues aquí pone otras unidades, pone que un litro es igual a un decímetro cúbico, ¿vale? Y veis aquí una jeringuilla. La jeringuilla, pues como tiene un volumen pequeñito, las jeringuillas de un tamaño normal, pues se miden casi todos en mililitros, ¿no? Graduado en mililitros. Y aquí venimos con la densidad de los cuerpos. Esto es muy importante, la densidad, ¿vale? Así que os lo voy a poner aquí y hoy os voy a resumir, os vamos a explicar la página 50 y la 51, que es lo más importante yo diría, de este tema. Después ya termina el tema 2. Es decir, que realmente lo que tenemos que ver de este tema 2 para darlo ya finiquitado y que será algo que caiga ya en el siguiente control es la densidad y todos los problemas que engloba lo que es la densidad, que vamos a hacer problemas de densidad, tanto problemas que hay que resolverlo numéricamente aplicando una fórmula, que serán pues problemas nuevos para vosotros, como otros problemas cualitativos, ¿no? Por lo que queda es dar esto de la densidad y la notación científica. Ya terminamos el tema 2 y nos meteremos en el tema 3. Pero vamos a empezar a explicar lo que es la densidad, ¿de acuerdo? Lo primero que tenéis que ver es en el libro que hay 2 fotos, ¿de acuerdo? Y esas 2 fotos que tenéis aquí, voy a acercar el libro, pues lo veis, que tienen prácticamente, son 2 vasitos que están llenos de cada uno de un líquido. Uno está hecho relleno de un líquido, que es el único metal líquido que existe a temperatura ambiente, que es el mercurio, y el otro es el aceite. Parece, si os fijáis desde la perspectiva, que ambos están rellenos, ¿vale?, hasta el mismo volumen. Alcanzan aquí, si lo veis pequeñito, pues son 50 mililitros, y aquí hay 50 mililitros. Sin embargo, ambos, aunque tienen el mismo volumen, es decir, tienen la misma capacidad, no pesan lo mismo. Fijaros que el aceite pesa 456 gramos y el mercurio pesa, esto no puede ser 7000, tiene que ser, aunque no se ve la coma, pues tiene que ser 703,5 gramos. Es decir, que no todas las sustancias, aunque sean igual de grandes, van a pesar lo mismo, van a tener la misma masa. Y eso lo tenéis aquí, fijaros. Yo tengo 3 cuerpos, que los he traído, ¿vale? Los tengo aquí, que es este cuerpo, este y este. Estos 3 cuerpos son igual de grandes. Sin embargo, porque sea igual de grandes no significa que van a pesar lo mismo, que vayan a tener la misma masa. ¿Por qué? Porque resulta que estos 3 cuerpos están hechos de diferente material. Estos, si yo calculo el volumen de esto, vosotros sabéis calcular el volumen de un cuerpo regular. El volumen de este cuerpo regular, que he llamado 1, pues sería, para calcular el volumen, lo que haría sería medir el ancho, el largo, que en este caso sería igual, sería 2 por 2, 2 centímetros por 2 centímetros, que son 4 centímetros cuadrados, por el alto, que son 3 centímetros. Esto os lo digo yo porque ya lo he medido yo, ¿vale? Pero de todas maneras, si queréis, como tengo aquí a mano una regla, fijaros, lo pongo aquí, estos son, pues mira, me he equivocado, estos eran 4 centímetros el alto. ¿Lo veis? 4 centímetros. Y de ancho es 2 centímetros y 2 centímetros de ancho y de largo. Entonces, claramente, su volumen, fijaros, sería, si yo lo hago, sería volumen igual a lado por lado, o decir, por ejemplo, anchura por largo por altura, y sería 2 centímetros por 2 centímetros por... Hemos dicho que esto era 4, ¿verdad? Sí, lo voy a comprobar otra vez, sí, era 4, por 4 centímetros. Entonces, como lo hicimos en clase, o como lo hemos hecho en clase, pues sería 2 por 2, 4, 4 por 4, 16. Y ahora la unidad, que quizás sea lo más importante, sería centímetro por centímetro por centímetro, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Otra vez por centímetro sería centímetro cúbico. Entonces el volumen de este cuerpo son 16 centímetros cúbicos. Si hago lo mismo con este y con este, me va a salir 16 centímetros cúbicos. Pero la masa, ¿va a ser la misma la masa? No.
No lo hago porque no tengo aquí una balanza, un peso, pero no pesan lo mismo. ¿Por qué no pesan lo mismo? Porque resulta que están hechos de diferente material. Este es madera, este es aluminio y este es plomo. Este va a ser el que va a pesar más. Es decir, no penséis que las cosas, porque sean igual de grandes, van a pesar lo mismo, van a tener la misma masa. ¿De acuerdo? ¿Eso por qué es? Eso es porque hay una propiedad muy importante que combina ambas propiedades a su vez. Es una propiedad que se llama densidad. ¿De acuerdo? Voy a dejar esto aquí para que se vea. Es una propiedad que se llama densidad. Es una propiedad derivada. ¿Por qué es derivada? Porque la densidad tiene una fórmula que os la tenéis que saber qué es. De hecho, os la puse en el control a todos, porque es muy importante. Es masa partido el volumen. Entonces, es derivada realmente porque su valor depende del valor de otras magnitudes, que son la masa, en concreto, pues la masa y el volumen. ¿Cuál sería su unidad en el sistema internacional? Pues sería la unidad de la masa, ¿vale? Para el sistema internacional, que son los kilogramos, partido la unidad del volumen en el sistema internacional, que son los metros cúbicos. Entonces, la unidad de la densidad es una unidad que combina dos unidades, pues la unidad de la masa y la unidad del volumen, y serían los kilogramos partido metros cúbicos. Muchas veces, en vez de medirse kilogramos partido metros cúbicos, se puede también medir en kilogramo litro, o también incluso en gramos centímetros cúbicos. Son diferentes unidades para la densidad. Entonces, unas veces utilizaremos una y otras veces otra, pero esta es la unidad en el sistema internacional, y ya lo sabéis. Entonces, lo importante de una fórmula no es realmente sabérsela de memoria, porque al final vas a poder verla y vas a poder copiarla y todo esto, ¿no? Lo importante de una fórmula es saber interpretarla. Entonces, nosotros en vez de poner densidad, ya ponemos D. En vez de poner masa con todas las letras, ponemos M mayúscula, y en vez de poner volumen, ponemos V. ¿Qué quiero decir con esto de interpretar? Bueno, pues lo que quiero decir con esto de interpretar es lo siguiente. La densidad es igual a una división, una fracción. Entonces, vosotros sabéis que lo que tengo yo arriba es el numerador. Pues siempre voy a tener en el numerador la masa. Y lo que tengo abajo va a ser, lo que voy a tener en el denominador, pues va a ser el volumen. No os equivoquéis con la fórmula porque es M partido V, no V partido M, si no la vais a liar. ¿Cómo interpreto yo esto? Pues fijaros, interpreto lo siguiente. Cuando yo tengo una fracción, si el número de abajo, fijaros, se hace cada vez más grande y el número de arriba permanece constante, por ejemplo, imaginar que yo tengo un cuerpo que tiene 8, 8, 8, 8, ¿vale? Es decir, va a tener siempre una masa de 8. Y ahora el volumen lo que hago va a ser, pues, aumentarlo. 2, 4, 8 y 10. Fijaros, cuando la masa permanece constante y el volumen va aumentando, este número, que resulta de dividir el de arriba entre el de abajo, se hace cada vez más pequeñito, ¿vale? Incluso este 8 dividido entre 10 me sale 0, algo. Es decir, si la masa permanece igual, constante, y el volumen va creciendo, es decir, lo que tengo abajo crece, va a ocurrir que la densidad va a ir disminuyendo. ¿Lo veis? Es decir, si el volumen aumenta, como en este caso, la densidad, ¿vale? Lo que va a ser disminuir. Decimos que el volumen y la densidad, si la masa es constante, es decir, no cambia, decimos que el volumen y la densidad son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Eso con respecto al volumen y la densidad. Fijaros, si el volumen se hace mayor, la densidad lo que hace es disminuir. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la masa y la densidad? Pues si hago lo mismo, pero ahora el que dejo siempre el mismo o constante es el volumen, es decir, lo que hay abajo. Por ejemplo, pongo siempre lo que hay abajo un 2. Y ahora lo que hago es aumentar el número de arriba, que es la masa, pues va a ocurrir siempre que esa división, ese cociente va a ser cada vez más grande. Es decir, si la masa aumenta, ¿de acuerdo? Lo que hace la densidad es también aumentar.
siempre que el volumen permanezca constante. ¿Qué significa esto? Si lo analizáis, lo que significa es que una cosa que tiene mucha densidad va a ser algo que tiene un volumen muy pequeñito y una masa muy grande. Por ejemplo, imaginar que yo tengo algo que densidad igual a masa partido volumen y me dice, oye, tienes algo que tiene una masa de 8000 gramos y un volumen de 2 mililitros. Pues la densidad va a ser 4000 gramos partido mililitro. Ahora, imagínate que dices, bueno, pues ahora tienes otro objeto que va a tener de masa 20 gramos y de volumen pues 40.000 mililitros. Pues esto, fijaros, si la masa es muy pequeña y el volumen es muy grande, la densidad va a ser muy pequeñita, 0,00 lo que sea, gramos mililitro. Es decir, que mientras mayor es la masa y el volumen es más pequeño, que lo pongo así con las flechas, la densidad es muy grande. Y lo pongo con 2 flechas hacia arriba. Un ejemplo de algo que tenga, fijaros, una masa muy grande y un volumen muy pequeño. Es decir, algo que pese mucho y que sea muy pequeñito. Pues casi todos los metales. Por ejemplo, el acero. Por ejemplo, el hierro. Como sabéis que el acero pues es una aleación del hierro, ¿no? Por ejemplo, el mercurio, que tiene un símbolo que es Hg. Entonces yo tenía aquí, por ejemplo, esto, ¿no? Fijaros, este bolón es un bolón de acero. Su masa es grande. Su volumen es pequeñísimo, fijaros. Entonces, ¿cómo va a ser su densidad? Su densidad va a ser grande, muy grande. Ahora, si yo tengo algo que por el contrario tiene una masa pequeñita, pero es muy grande, es decir, ocupa un volumen muy grande, su densidad va a ser muy pequeña. Como por ejemplo, el poliespan. ¿Vale? El poliespan es el corcho. El corcho, lo que nosotros llamamos el corcho blanco, que sirve para envolver, para proteger o para embalar, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Para que no se rompan. Pues eso va a tener muy poca densidad. ¿Por qué? Porque va a ser grande, va a ocupar un volumen muy grande, pero tiene una masa pequeña. De forma general, aunque no siempre es así, ¿no? Pero de forma general, los gases, las sustancias gaseosas, tienen menos densidad, va a ser más pequeña su densidad, es decir, la densidad de las sustancias gaseosas va a ser menor que la densidad de las sustancias líquidas, de los líquidos. Y a su vez la densidad de los líquidos va a ser más pequeña que la de las sustancias sólidas. ¿Vale? Eso no siempre es así y el caso más conocido es el del agua. ¿Por qué el del agua? Porque resulta que la densidad del agua cuando está en estado sólido, que es el hielo, es menor que la densidad del agua líquida. De forma general, pues vamos a tener que las cosas que tienen menos densidad van a flotar o se van a quedar por encima de las sustancias que tienen más densidad. Por ejemplo, en los gases, pues tenemos los gases como el helio. Sabéis que hay globos de helio que ahora pues en los cumpleaños se inflan, ¿no? A lo mejor pues regalan un globo de helio y cuando a alguien pues se le escapa el globo de helio, pues ya no puede recuperarlo. ¿Por qué? Porque resulta que el helio, la densidad del helio, es menor que la densidad del aire. ¿Vale? Y a su vez, por ejemplo, la densidad del aire es menor que la densidad del butano, que es un gas que nosotros pues tenemos muchos en casa, ¿no? Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, una habitación y en la habitación tuviésemos helio, aire y butano, ¿vale? El orden que van a tener es lo siguiente. La densidad de la sustancia o la sustancia que tiene mayor densidad, en este caso el butano, se quedaría en la parte de abajo. ¿Vale? Y por eso cuando hay una fuga de butano, que nunca queremos que haya una fuga de butano, el butano en vez de irse hacia arriba, lo que va es irse hacia abajo, se va hacia abajo. ¿Por qué? Porque tiene más densidad que el aire. Entonces se va almacenando hacia abajo y luego, ¿vale? Va cubriendo toda la parte de abajo, todo el suelo, hasta cubrir todo lo de arriba. Después quedaría el aire, que sería la capa de en medio, y la capa superior, es decir, la capa de arriba,
se quedaría el helio, que es el que tiene menos densidad. ¿De acuerdo? Eso ocurre así porque esos gases no reaccionan entre sí. Es igual que lo que pasa en los líquidos. Si os fijáis, en un líquido, eso lo podéis ver claramente porque los dos son dos líquidos que tenemos muy a mano, es el aceite y también es el agua, ¿no? Resulta que el aceite y el agua no se mezclan, se dice que son inmiscibles. No se quieren el aceite y el agua. Son dos sustancias totalmente diferentes y no se mezclan. No es, por ejemplo, como el agua y el alcohol, que sí se mezclan, y lo sabéis pues ahora porque estamos utilizando diariamente pues todo lo que son las disoluciones y los geles hidroalcohólicos. Pero estos no se mezclan. Entonces, resulta que la densidad del aceite es menor que la densidad del agua. Entonces, teniendo esta premisa, que es que la sustancia con menor densidad se queda arriba, pues vamos a suponer, lo que ocurre, que es que el aceite se queda por encima del agua. ¿Por qué? Porque el aceite tiene menos densidad que el agua. Esto es lo que ocurre con estas sustancias que no se mezclan, cuando son gases, cuando son líquidos. Pero ya sabéis que no ocurre siempre así, no es una cosa que se pueda generalizar a lo bestia. Porque ocurre eso, por ejemplo, en el agua, que es una sustancia muy común, pero es una sustancia muy extraña, tiene unas propiedades físicas y químicas muy extrañas, pues resulta que cuando nosotros nos echamos una Coca-Cola y le ponemos hielo, el hielo flota. ¿Por qué flota? Porque resulta que ese hielo, que es sólido, tiene menos densidad que el agua líquida. Por una estructura que adopta cuando el agua, cuando pasa a estado sólido. Tiene una estructura basada en los puentes de hidrógeno que dejan unos huecos entre las moléculas que hace que ese agua, cuando se congela, aumenta su volumen. Entonces, fijaros, como la densidad es la masa por el volumen, si el agua al congelarse aumenta su volumen, ¿lo veis? V se hace mayor. Y si V se hace mayor y la masa es la misma, la densidad, ¿qué es lo que hace? Pues la densidad lo que hace es disminuir. Lo tenemos aquí, ¿vale? ¿Veis? Si el volumen aumenta, la densidad disminuye. Pues es lo que le ocurre al agua cuando se congela. Imaginar que el volumen del agua cuando se congela pasa de 2 a 4. Por lo tanto, la densidad disminuye. ¿Sigue siendo la misma sustancia? Claro, sigue siendo agua. Pero esa densidad disminuye. Como la densidad del agua cuando está en estado sólido, que es el hielo, es menor que la en estado líquido, flota. Y fijaros, eso es, digamos, lo que sustenta la vida en el planeta, en gran parte, ¿no? Que el hielo, cuando se hiela el agua, ese hielo flota. Y puede ser, o incluso puede ser posible la vida marina en el fondo del mar. Esto es con respecto, digamos, a la forma cualitativa de lo de la densidad. Fijaros, aquí tenéis una tabla de densidades muy chula, ¿vale? De sustancias que son todas sustancias, ¿vale? Entonces tenéis aquí una serie de tablas. Por ejemplo, mirad, el oro está, vamos a ver, sí, el oro, porque no viene aquí el mercurio, pero bueno, el oro, fijaros, está por encima de todas. El oro tiene una densidad muy grande, el hormigón pequeñita, el agua de 1 gramo a centímetro cúbico. Si lo pasamos, el agua tiene una densidad de 1 kilogramo litro, es decir, 1 litro de agua pesa 1 kilo. Entonces, si lleváis, por ejemplo, una botella de agua de 2 litros, que sepáis que lleváis un peso de 2 kilos. Pero eso solamente ocurre con el agua, ¿vale? Esto es una cosa muy importante porque la densidad es una propiedad característica de las sustancias. Es decir, dos sustancias, si son diferentes, están hechos del mismo material, tienen diferente densidad. No puede haber dos sustancias que sean diferentes y que tengan la misma densidad. Incluso, por ejemplo, si tú tienes una madera de un árbol de roble, es diferente la madera de roble, su densidad es diferente que si tengo una madera de pino. Y si no, fijaros aquí, fijaros cómo te especifica la madera y te dicen de qué árboles, de roble. ¿Lo veis? Entonces es algo que te puede ayudar a identificar una sustancia, ¿vale? No sé si os puse alguno lo que era la lectura de la corona de oro, ¿vale? De todo esto de Arquímedes, que es una lectura muy chula, ¿vale? Pues eso sirve para identificar una sustancia porque es característico. Por ejemplo, como la huella dactilar nuestra.
la huella dactilar nuestra es una seña de identidad nuestra. Es decir, tenemos una huella dactilar cada uno diferente a los demás. O por ejemplo el ADN, o por ejemplo el iris, el color, el color de los ojos no, el dibujo que hace el iris en el ojo. Entonces, si os fijáis aquí, por fijaros, quien tiene más densidad es el oro, quien tiene menos es la gasolina y el agua, ¿vale? Es decir, aquí sí que se cumple eso general, ¿no? Es decir, que los líquidos tienen menos densidad que los sólidos. Pero dentro de los sólidos hay una diferencia muy grande. Mirad, la madera, esto, tiene una densidad de 0,65. El aluminio, que es esto, tiene una densidad de... El aluminio tiene una densidad de 2,7. Tiene muy poca densidad, ¿vale? Una cosa que tenéis que saber es no confundir la masa con la densidad. Es decir, tú puedes coger un trozo de aluminio y puedes decir, oye, pues mira, pesa poco, ¿no? Pero una cosa es que pese poco y otra cosa es la densidad, que tenga más o menos densidad. Y después tenemos el plomo, que es esto. Esto pesa un montón. Fijaros, el plomo tiene una densidad de 11,4 y el aluminio 2,7. Es decir, el aluminio es como 8 veces menos denso. Esto es 8 veces menos denso que el plomo. Además tiene unas propiedades muy buenas porque se puede hacer láminas, se pueden hacer hilos, no se oxida. Entonces por eso el aluminio, y además pesa muy poco, tiene muy poca densidad, ¿no? Eso de que tenga poca densidad. El aluminio se utiliza muchísimo en todo lo que es como material de construcción. El plomo no. El plomo tiene demasiada densidad, pero esta propiedad que tiene a lo mejor se puede también utilizar en nuestro beneficio. ¿Lo veis? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es problemas. Pero no sé si los problemas de densidad os lo pondré a lo mejor en otro vídeo para no ser tan pesado. Hasta luego.